y muchas gracias por la invitación. Definitivamente he escuchado la conferencia magistral del doctor Guido. Definitivamente Guido fue mi profesor en la Universidad del Callao. Soy uno de sus seguidores y me parece una experiencia bastante interesante que hoy día esté compartiendo los conocimientos para los futuros emprendedores del país. Muy bien, yo voy a hacer una exposición respecto a las alternativas de financiamiento para las MIPIMES. ¿De acuerdo? Estaba leyendo la información que salió publicada en el retail de la presidenta de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa, de la PYME Perú, que es Ana María Choquehuanca. Lo que nos dice María Choquehuanca es que la informalidad en el Perú se ha incrementado de un 68% a un 83%. Vale decir, antes de la pandemia, las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, operaban en informalidad en un 68% y actualmente están en un 83%. Creo que esto es algo evidente, como resultado de la pandemia, saben ustedes perfectamente que muchos empresarios han tenido que reinventarse, o muchas personas que estaban teniendo un trabajo en forma dependiente han visto una opción de ingresar a este mercado de los emprendedores, y que de alguna manera yo diría, con conocimiento de causa, que los que mueven el país son los emprendedores, son los empresarios de la micro y la pequeña empresa fundamentalmente. Las estadísticas se han incrementado. Hoy día, de cada 100 empresas, 99 empresas son micro y pequeñas empresas, y estos aportan más del 75% de la PEA. Entonces, definitivamente hay una gran oportunidad para nuestros gobernantes y para los que tenemos la oportunidad de liderar organizaciones para llevar adelante a este sector emprendedor, que es un sector que opera de manera anticíclica, ¿ya? Y les voy a mostrar un poco la historia de las microfinanzas en Perú. Hay un libro bien interesante que se llama El árbol de la mostaza. Es un libro escrito por Richard Webb, justamente con Patricia Inga y Lucy Conga, que narran un poco la historia de microfinanzas en Perú, y obviamente recuerden que las instituciones de microfinanzas nacen en los años 80, en un contexto de alta inflación, terrorismo virulento, deterioro de las de instituciones tutelares del Estado, colapso económico y desastre natural extraordinario. En el año 83, la deuda externa causó un abrupto retiro del FMI y el Banco Mundial, ¿no? Hasta que fueron restablecidas finalmente en el año 92. Tuvimos también problemas con el fenómeno del Niño, que trajo lluvias devastadoras, causando evidentes riesgos de irrigación, destruyendo cosechas, etc. Y en esta época los pobres eran excluidos del sistema financiero. ¿Por qué? Porque carecían de contabilidad, carecían de una contabilidad apropiada, no tenían propiedades registradas a nivel de registros públicos o registro predial, y hasta la vestimenta y el lenguaje eran requeridos para captar la atención de los funcionarios de crédito. En esta época, los clientes iban al banco y si no tenían garantías, simplemente salían con las manos vacías. En la actualidad, ya los clientes no necesitan ir al banco. Los funcionarios del banco van a los clientes. Y es más, ahora en un mecanismo de transformación digital, ya se utiliza solamente el WhatsApp o las videollamadas para poder contactar a los clientes. O sea, todo el mundo ha cambiado. Sin embargo, lo que quería explicarles un poco es que hubo instituciones pioneras en las microfinanzas, o sea, se ha dado una evolución. ¿Ya? Te voy a presentar una diapositiva donde ustedes pueden ver claramente cómo ha sido la evolución. ¿Ya? Mire, por ejemplo, partimos en los años 80 de las ONGs, o sea, las organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, estaba EDAPROSPO, estaba esta ONG que finalmente se convirtió en CARE Perú, estaba Acción Comunitaria, una de las principales instituciones de microfinanzas. Tuve la oportunidad de trabajar en el año 94 en el APROSPO y luego me pasé a Acción Comunitaria, y Acción Comunitaria en el año 98 se convirtió en mi banco, el primer banco especializado en microfinanzas de Perú. Pero en paralelo con las ONGs en los años 80 surgieron las cajas municipales de ahorro y crédito a nivel regional y las cajas rurales de ahorro y crédito para créditos rurales. Posteriormente, como las ONGs son asociaciones civiles sin fines de lucro, obviamente el Estado les puso la puntería y dijo, pues ellos están rentabilizando, cobrando tasas de interés de 80%, 120%, entonces deberían pagar impuestos. Entonces, para esto se constituyen las famosas EPIMES, que son las entidades de desarrollo de la pequeña y microempresa.
que sí en este caso eran sociedades anónimas, y donde sí se paga el impuesto a la renta. Entonces muchas ONGs tuvieron que fusionarse y convertirse en EPIMES. Luego, en la evolución, muchas EPIMES se han convertido en financieras, y muchas financieras han apuntado a ser bancos, ¿no? O apuntan a ser bancos. Dentro de los bancos, como ustedes saben, está la banca múltiple y la banca de fomento. Dentro de la banca múltiple, normalmente lo que se hizo es una estrategia de downscaling. ¿En qué consiste esta estrategia de downscaling? En bajar de escala o bajar de segmento. Entonces, por ejemplo, cuando en el año 1998 se constituyó mi banco nace a partir de una experiencia exitosa de acción comunitaria. Entonces pedían 2 socios estratégicos nacionales y 2 socios estratégicos internacionales. ¿Qué hizo mi banco? Consiguió como socios estratégicos al BCP y al entonces Banco Vice Sudamerís. Entonces cada uno de ellos aportó casi un 7% en el accionariado de mi banco. Para luego, tener como socios internacionales a Acción Internacional, a Profund, una financiera holandesa, y finalmente se constituyó mi banco. Pero el BCP aprendió mucho de mi banco y también el Banco Vice. Luego el Banco Vice se fusionó con el Banco Sudamericano, y luego ahora es el Scotiabank, que lo absorbió finalmente. Entonces, esta banca múltiple vio como un negocio atractivo por los altos spreads, y por el buen cumplimiento de pago y la cultura crediticia de estos empresarios, decidieron bajar de escala. Por ejemplo, el BCP, antes de comprar o antes de fusionarse con mi banco, lo que hizo comprar Edificar. Compró Edificar, en ese tiempo era una EPIME, y luego pasó a ser una financiera. Lo compró a la financiera Edificar. Y atendía a la microempresa con Edificar. Scotiabank compró parte de la cartera del Banco de Trabajo y formó la financiera Credit Scotia para atender a la microempresa. El Banco Continental, con Confianza, y Interbank creó una unidad especializada de banca pequeña empresa para atender a la microempresa. Entonces, como se dan cuenta, hoy en día, por ejemplo, ya desapareció Edificar, se fusionó con mi banco, y ahorita los líderes de las microfinanzas son bancos que han empezado a mirar un poco la atención a la micro, pequeña y mediana empresa, porque el negocio de la gran empresa, la corporativa, ya es un negocio en el cual se da un proceso de desintermediación financiera. ¿Qué significa esto? Que las grandes corporativas ya no están apuntando al financiamiento bancario, sino a la desintermediación financiera, o sea, al autofinanciamiento, vía emisión de bonos y acciones, ¿sí? Entonces, este libro, del libro de la mostaza, del árbol de la mostaza, escrito por Richard Webb, así como el libro de Felipe Portocarrero, Historia de las microfinanzas del Perú, le van a narrar un poco todo lo que aconteció de los años 80 hasta los últimos años, ¿no? Solamente como historia, sepa que mi banco fue la primera institución de microfinanzas, o primer banco especializado en microfinanzas, que nace a partir de experiencia exitosa de acción comunitaria. Las cajas municipales, la primera caja, la más antigua, que inició el año 82, fue la Caja Piura. La primera caja rural fue la Caja Sur, está en Camaná, en el año 93. Bueno, el Banco de Trabajo era un banco chileno que empezó operaciones en el año 94, luego ha sido absorbido finalmente por Credit Scotia. Credimpet fue la primera del PYME en el año 96. Y la financiera Solución, que era del BCP, en el año 97 se concentró en la microempresa. Entonces, ya esta financiera no existe, pero sin embargo, el BCP compró la financiera Edificar, y ahora lo compró, pues, o lo absorbió a mi banco, ¿no? Como su socio estratégico para el negocio de las MIPES. Muy bien. Hemos escuchado al doctor Guido explicarles acerca de cómo constituir una empresa, y evidentemente ustedes ya saben que existen 2 formas de operar como empresas, ¿no? O sea, pueden operar como persona natural o como persona jurídica. Obviamente hay ventajas y desventajas. Desde el punto de vista legal, les diría que constituir una empresa como persona natural significa tener una responsabilidad de tipo ilimitada. Y como persona jurídica tienes una responsabilidad frente a terceros en forma limitada en función a tu capital social. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí hay que tener mucho cuidado. Cuando tú vas a dar crédito a una persona jurídica, y esta empresa jurídica o esta empresa se dedica o se declara en un proceso concursal, o se declara en quiebra, lo único que tú vas a poder cobrar es lo que indica su capital social. En cambio, a una persona natural podemos cobrarle hasta
con recursos de su propio patrimonio personal, familiar y su propio peculio. ¿De acuerdo? Ahora, las personas naturales, o las empresas, o los empresarios que deciden formar una empresa como persona natural, pueden hacerlo de dos maneras. Uno de manera formal y otro de manera informal. Pero no voy a entrar al sentido estricto de lo que es la formalidad o informalidad, simplemente desde el punto de vista financiero. Formal significa tener un RUC activo y vigente, hallado. En cambio, informal es el que no tiene RUC o simplemente tenía el RUC y le dio de baja su RUC. ¿Ambas personas califican para el sistema financiero? Sí. Para bancos, para cajas financieras, pymes, para todo el mundo. Ahora, si que tienes RUC, ya el doctor ha explicado claramente, puedes acogerte a cualquiera de los 4 regímenes tributarios, ¿no? El régimen único simplificado, el régimen especial, el régimen MIPE tributario y el régimen general. Si ustedes quieren un consejo personal, yo les podría indicar que si van a empezar con negocios pequeños emprendimientos, empezar con el RUS, ¿no? Puede empezar después con el régimen especial y el régimen MIPE tributario, que sí tiene ventaja respecto al régimen general, con respecto al impuesto a la renta, con respecto a una serie de beneficios tributarios, que ya les ha explicado el doctor Guido. En la parte informal, es obviamente el que no tiene RUC, o sea, opera simplemente en informalidad, lleva un libro o simplemente no lleva registros, el típico ambulante, el típico que vende un kiosco de periódicos, etc. ¿Ya? Entonces sí califican. La pregunta es, ¿califican para el sistema financiero? Sí, inclusive califican hasta para los bancos. Quien les habla ha tenido la oportunidad de trabajar durante 4 años en una ONG, que era Acción Comunitaria. He trabajado 12 años en mi banco, en diferentes agencias, en diferentes zonas, y he trabajado 11 años en Interbank. O sea, conozco lo que es la microempresa de subsistencia, la microempresa propiamente dicha, la pequeña empresa en Interbank y la mediana empresa, y ahora nuevamente he regresado al mundo de las microfinanzas. En Caja aquí, realmente ya he regresado nuevamente a conocer un poco más de este sector, pero ya en su versión de transformación digital, ¿no? Porque Caja Arequipa, por ejemplo, es una de las instituciones que está liderando el proceso de transformación digital de los empresarios. Inclusive estamos dando charlas los días jueves a los empresarios, charlas sobre el tema de cómo vender por WhatsApp, cómo hacer ventas digitales, cómo hacerte cliente de nuestros clientes, etc. Y la otra forma de operar es como persona jurídica. O sea, bajo una forma societaria que puede ser una EIRL, una SRL, una SAC, o una sociedad anónima abierta también. ¿Ya? Entonces hay dos formas de crear empresa y dos formas de presentarte ante el sistema financiero. Ahora la pregunta es, a los bancos, por ejemplo, ¿qué les interesa más? ¿Trabajar con personas jurídicas o con personas naturales? En realidad es indistinto. Lo que a los bancos les interesa es que el cliente tenga un buen récord de pagos y cumpla con sus obligaciones. Obviamente, las personas jurídicas normalmente, estas empresas están más en la formalidad, caen más en la formalidad, pero también hay un riesgo, el riesgo de que a veces se crean empresas de fachada, o empresas en las cuales hay muchas creaciones de varias empresas, y finalmente el cliente puede, en algún momento, tomar la decisión de dejar de pagar, hacer default al banco, y simplemente crear otra empresa con nuevos testaferros, o sea, es mucho más riesgoso. Pero ya eso es parte de la metodología crediticia, ¿sí? Muy bien. Algo rápido nada más para repasar y entrarnos de frente al tema central, que es alternativas de financiamiento. Como vemos, las alternativas de financiamiento tenemos que tomar en cuenta cómo la SBS clasifica a las empresas en función a su endeudamiento, ¿ya? En función a su endeudamiento en el sistema financiero y tomando en cuenta los 6 últimos meses. Por ejemplo, microempresa es aquellas unidades económicas que se dedican a lo que es comercio, servicios o producción, cualquier actividad generadora de tercera categoría que te vende o que te tiene endeudamiento del sistema financiero hasta 20.000 soles en los 6 últimos meses. Si en uno de los meses, digamos en el quinto mes, tuvo 80.000 de financiamiento, sigue siendo microempresa, porque el promedio se toma en cuenta de los 6 últimos meses, en forma consecutiva. Pequeña empresa es aquella unidad económica que tiene endeudamiento del sistema financiero más de 20.000 y hasta 300.000 soles. Y mediana empresa, más de 300.000. O sea, en otras palabras, una persona
que no tiene como microempresa, experiencia más de 6 meses y manejando montos mayores a 20.000, le corresponde el segmento de pequeña empresa, o le podría corresponder el segmento de mediana empresa. ¿Y por qué esta gran diferenciación? Porque en función a esta clasificación de empresas, hay tasas de interés, porque recuerden, cuando hablábamos del grado de informalidad, el 83% está a nivel de estas tres empresas, pero la que concentra mayor informalidad, casi el 90% es la microempresa. La pequeña empresa tal vez un 60% y la mediana empresa tal vez un 40%. Pero mayormente, ¿dónde están concentrados los negocios? En micro y pequeña empresa. Según estadísticas que tenemos, hay más de 3 millones de personas que están en este mercado objetivo, pero que solamente 1 millón tiene acceso al financiamiento formal. Entonces tenemos una oportunidad en 2 millones de empresarios, ¿no? Obviamente, según SUNAT, sabemos que la microempresa son aquellas unidades económicas que tienen ventas declaradas hasta 150 UITs y la pequeña empresa más de 150 hasta 1.700 UITs, ¿no? Esto es válido. ¿Para qué es válido esta clasificación? Para las ventas al Estado, para participar en licitaciones, etc. Muy bien. Ahora vamos a entrar a la parte del financiamiento, ¿ya? Miren, jóvenes. Las empresas, sean como persona natural o como persona jurídica, sea con RUC o sin RUC, tienen dos tipos de necesidades de financiamiento en términos empresariales. O puede requerir financiamiento para capital de trabajo, o puede requerir financiamiento para activos fijos, o sea, para bienes de capital. Si hablo de capital de trabajo, es básicamente para mantener la empresa en marcha. ¿Y eso qué significa? Puedo comprar con capital de trabajo es para compra de insumos, materia prima, mercaderías, para pago de obligaciones corrientes, pago de proveedores, ¿de acuerdo? De alguna manera, esto es el capital de trabajo, y por lo general esto es a corto plazo. Sin embargo, en microfinanzas ya el corto plazo, que para finanzas corporativas es 12 meses, para microfinanzas ahora esto es hasta 24 meses, o inclusive hasta 36 meses. Y les voy a explicar por qué. Porque, bueno, acá se nos fue la mano. El capital de trabajo de cuotas fijas, ¿ya? El famoso de cuotas fijas. Las cooperativas, las pymes, financieras, bancos, tienen ese producto de capital de trabajo puro, que es de cuotas fijas. Da un cronograma a 12 meses, a 18 meses, a 24 meses, termina de pagar y puede renovar un nuevo préstamo, o habiendo cancelado cierto número de cuotas, puede solicitar un nuevo préstamo. El destino es capital de trabajo. La otra modalidad, que ya es un nivel mucho más superior, es la línea revolvente. De capital como línea revolvente. Vale, si te doy a 18 meses, las cuotas que tú vas a pagar capital más intereses. El capital que devuelves es revolvente, o sea, puedes volverlo a disponer. La gran diferencia está en que si tú lo vuelves a disponer, vuelves a foja cero. O sea, si lo sacaste de 18 meses y habías pagado 5 cuotas y renuevas nuevamente o haces otro retiro, vuelves a la cuota 1. ¿Perdón? Entonces, pero este producto se ha ido perfeccionando. Un ejemplo típico de este producto es el Banco Continental tiene la línea Capital de Trabajo que lo anuncia muy bien en sus medios publicitarios. El CUI mágico del BCP, la tarjeta Solución Negocios, el crédito empresarial de Interbank, ¿no? Entonces, como muchos decían, oye, no quiero regresar a foja cero para volver a sacar, quiero tener una línea, pero de esa línea quiero utilizarlo una parte primero, la otra parte más adelante, y así. Con cada retiro o disposición, quiero tener un programa diferente. Entonces, para eso nació el crédito, la línea multipropósito o el crédito múltiple, en la cual tú puedes tener varios programas, pero de una misma línea. Entonces, una gran ventaja, sobre todo, ¿quiénes utilizan estos productos? Generalmente los de la pequeña y mediana empresa. Capital de trabajo y cuotas fijas, generalmente microempresa. Pero también han surgido necesidades. Por ejemplo, ustedes saben que hay muchas campañas en el año, ¿no? Hay la campaña escolar, la campaña del Día de la Madre, la campaña de San Valentín, la campaña de Halloween, fiestas patrias y Navidad. Entonces, hay necesidades puntuales de financiamiento. Entonces, hoy día
la inteligencia de negocios con la inteligencia de riesgos ya tienen masificado, identificado qué clientes en ciertas campañas necesitan un préstamo pico. Entonces les ofrecemos un crédito llamado pagareo estacional, que generalmente antes era 3 meses, ahora es a 6 meses, de libre amortización. Vale decir, toma el financiamiento y después de 6 meses devuelve capital más intereses. O podría también tomar el financiamiento, pagar todos los meses el interés y al final devuelve todo el capital. O puede hacerlo en cuotas fijas de 6 cuotas. Pero acompañamos al crédito, o sea, le damos una línea de crédito y aparte un crédito por campaña. También tenemos la línea de comercio exterior, que es para financiar importaciones. Recuerden que estamos viviendo en un mundo globalizado. Hoy día los importadores viajan a la China como si fuesen provincias. Ahora, obviamente, por el tema de la pandemia se ha limitado muchísimo, pero muchos empresarios van a comprar a la China directamente. Entonces, para esto tenemos la línea de comercio exterior, en la cual el desembolso es para importar, pero no le damos el efectivo al cliente, sino hacemos la transferencia al exterior, al importador de la China, a través de un banco corresponsal. Y le damos hasta 3 o 4 meses de gracia para que el cliente nos pague. ¿Por qué le damos ese periodo? Porque el cliente hace un envío, digamos, de un 30% de cuota inicial para que el productor chino elabore sus productos, los juguetes, prendas de vestir, mercadería. Se toman casi 2 meses o 3 meses en llegar la mercadería al puerto de Perú, incluyendo el costo, seguro y flete, a precio CIF, hace el desaduanaje, lo vende inmediatamente y tiene el dinero líquido sonante y nos paga. Y si no quiere pagarnos, si no quiere pagar en cómodas cuotas, le damos hasta 12 meses para que nos pueda pagar. Este producto de la línea de comercio exterior lo tienen generalmente los bancos. Continental, lo tiene el BCP, lo tiene el Scotiabank y lo tiene Interbank. Muy bien, pero también estamos ahora en un mundo en el cual los clientes, normalmente, sobre todo los de la micro y pequeña empresa, financian a la mediana, a la gran empresa, a la corporativa. ¿Cómo? Siendo proveedores. O sea, le venden a estas empresas. Por ejemplo, Plaza Vea, Metro, WOM, Totus, Promar, etcétera, tienen proveedores a microempresarios, a empresas de microempresa, que lo van a cobrar pues, en 120 días. Imagínense, son los empresarios de la microempresa y los grandes empresarios simplemente dicen, te voy a pagar de acá a 90 días. Pero como muchos necesitan liquidez en el momento, lo que hacen es llevar esa factura y cobrar anticipadamente en un banco. Y obviamente está garantizado, porque imagínate, vender a un proveedor de reconocida reputación, su factura nunca va a rebotar. Entonces lo que hace el empresario es, mira, tengo una factura por cobrar de 50.000 soles a 90 días, pero necesito liquidez hoy día. Voy y lo cobro anticipadamente esa factura. ¿Qué es lo que va a hacer el banco o la financiera por descontarme esa factura? Me va a cobrar un interés anticipado, que más o menos va entre 5% hasta 10%. O sea, pierdo ahí liquidez. Pago una comisión inclusive, pero recibo liquidez anticipada. Y también hoy en día que está muy de moda que nuestros empresarios participen en ventas al Estado, participen en licitaciones, está la carta fianza. La carta fianza ya no es un crédito directo, es un crédito de tipo indirecto, en la cual el banco le va a garantizar al empresario, por ejemplo, ante una municipalidad, para que entregue un lote de bicicletas y dar una carta de fianza de fiel cumplimiento de contrato. Entonces, para esto solamente le cobran una comisión. La comisión que generalmente se cobra es de 4.5% más o menos. Pero ahí hay un problema. Si el banco te va a garantizar, te da una carta de fianza para que tú cumplas tu contrato frente a un proveedor, el banco te va a pedir una garantía líquida. O sea, y generalmente la garantía líquida es el 10% del monto licitado. O sea, si te hace un pedido, digamos, por 1.000.000, 100.000 soles, o por 100.000 soles, el 10%, o sea, 10.000 soles tiene que entrar como garantía líquida para que el banco te emita una carta de fianza. ¿Por qué? En caso de incumplimiento, el banco simplemente honra ese compromiso con el proveedor. ¿Ya? Entonces, estos son diferentes productos que financian capital de trabajo, o sea, para que la empresa esté en marcha. ¿De acuerdo? Luego tenemos también otros productos que son ya de largo plazo para financiar bienes de capital, o sea, maquinaria, equipo, vehículos, todo lo que es equipamiento, y esto se denomina financiamiento de activos fijos. Y hay diferentes modalidades, por ejemplo, activo fijo mueble para financiar maquinaria, equipo y vehículos,
El activo fijo inmueble que te financia, compra de locales comerciales, están puestos, un stand dentro de una galería, o no solamente compra de locales comerciales o oficinas, sino también puede ser lo que está sucediendo hoy en día. Hay mucha demanda de los empresarios por el tema de las normas de bioseguridad, tienen que acondicionar sus locales, entonces tienen que hacer refacciones, remodelaciones, comprar nuevos mobiliarios. Ahí le damos créditos de activo fijo mueble cuando es mobiliario. Cuando quieren hacer refacción, construcción, ampliación o comprarse, le damos un activo fijo inmueble. Por lo general, estos créditos van a 5 años, a 7 años, 3 años. Y hay un producto muy interesante, pero solamente que está dirigido, y debería ser así, para todos aquellos empresarios que están en el régimen general o en el régimen MIPE tributario. Porque este producto se llama leasing o un arrendamiento financiero. En este caso se financia la compra de un vehículo o la compra de un local comercial, pero la factura sale no a nombre del empresario, sino a nombre del banco. Y el banco lo que hace es arrendar. Entonces el cliente se compromete a pagar mensualmente una cantidad X más el IGB, porque se tiene que pagar el IGB, y al final hay una opción de compra. ¿Cuál es la opción de compra? De que al término del financiamiento tiene que ser bien transferido necesariamente para el vendedor, o en este caso para el empresario. El tema del leasing es importante porque sí te da dos beneficios tributarios. Te da un escudo fiscal, porque los intereses que pagas son escudo fiscal, y aparte te permite hacer depreciación acelerada. Por ejemplo, si tú financias un vehículo a 5 años, el vehículo normalmente se deprecia en 5 años, entonces hay un 20%, y la depreciación te permite reducir tu impuesto a la renta. Pero si lo haces con un leasing, puedes acelerar la depreciación. O sea, en vez de que 20% mensual o anual, lo haría solamente con un 50%. Y ese 50% de depreciación es caja, es fiscal. Aparte, como pagas el IGB, ese IGB viene a ser un pago impuesto o digamos un pago a cuenta del impuesto del IGB. O sea, el IGB que pagas no es un costo, no es un gasto, es prácticamente un crédito fiscal. Entonces, muchas empresas se financian bajo esta modalidad de leasing y hoy día se está impulsando bastante. Pero ojo, solamente es válido para los que tienen el régimen general o régimen MIPE tributario. A un RUS no le puedes dar esto porque estarías sobrenegando y encareciendo el crédito. Aparte que el leasing ya no requiere de garantías hipotecarias, el mismo bien que se financia entra en garantía. ¿Sí? Ahora, normalmente los empresarios, ¿cómo se financian su capital de trabajo? Financian con deudas de corto plazo, o sea, con proveedores o bancos, financieras, cajas o cooperativas. Y las deudas de largo plazo, generalmente con bancos, financieras o cajas, ¿no? O sea, ahí se puede financiar con deuda o con aporte de los socios, de los accionistas o de los dueños de la empresa. La lógica en microfinanzas es decirle a los clientes, mira, no te financies con recursos propios. O sea, tú a veces dices, no quiero financiamiento, no necesito financiamiento. Lo que estás haciendo es distraer tus recursos propios en financiar tu capital de trabajo o tus activos fijos. Recuerden que el financiamiento del capital propio o los recursos propios tienen un costo de oportunidad de capital y es muy alto. Entonces, resulta mucho más barato para ti endeudarte y siempre y cuando con las ganancias puedas pagar los costos financieros. Si es así, es súper rentable trabajar con dinero dinero de los bancos o de las cajas o de las financieras, y no arriesgar tu propio capital, ¿no? Es lo que le recomendamos a nuestros clientes. Normalmente piden, les voy a explicar estos requisitos que son genéricos. Cada institución tiene requisitos, pero todos parten de esto genérico. Por ejemplo, respecto a la calificación deudor, el empresario o el cliente, persona natural o jurídica, debe ser 100% normal. ¿Qué significa calificación 100% normal? Que todas sus obligaciones que tiene en el sistema financiero sean pagados máximo de 0 a 8 días, hasta el cierre de mes. Si el cierre de mes el cliente terminó con más de 8 días, ya pasa su calificación a CPP. ¿Y CPP qué significa? Crédito con problemas potenciales. ¿Puede un cliente con créditos con problemas potenciales trabajar con una entidad financiera? Sí, siempre y cuando esté regularizado o las cuotas ya estén regularizadas a la fecha. Pero obviamente va a ser más riesgoso trabajar con este cliente con calificación 100% normal. Y acá yo les comento,
Muchos dicen, oye, yo estoy en Infocor, sí, todas las personas que tienen una tarjeta de crédito o que tienen algún tipo de financiamiento personal o para el negocio, están registrados ya en la base de datos de la SBS, y SBS vende esa base de datos a Infocor, Sentinel, Certicom, todas las centrales de riesgo. Y se monitorea en forma mensual que tu calificación sea 100% normal. Ahora, hay instituciones como por ejemplo el DIA, que es una ONG así similar a Acción Comunitaria, que así como existe la habilitación o la rehabilitación de los alcohólicos anónimos, también al día rehabilita a aquellas personas que tienen dificultades o problemas de pago y han tenido calificaciones de deficiente, dudoso, pérdida y han tenido deudas castigadas. ¿Cómo lo rehabilita? Les ayuda a hacer un plan de ahorros, luego los invita a participar en una institución financiera y apertura un depósito a plazo fijo. Contra ese depósito a plazo fijo, o sea, con su propio dinero le volvemos a prestar, pero con tasas bien bajas, de 13%, 12%, por 6 meses o 12 meses consecutivos para que hagan historial crediticio y para que se puedan reinsertar al sistema financiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es muy interesante. Ahora, ¿por qué no prestan los bancos más de calificación CPP? Porque un CPP es el que paga hasta 30 días de atraso. Más de 30 días ya es un crédito vencido ante la SBS. Y normalmente por el tema de las provisiones. Los bancos, así como los encajes, por cada préstamo que dan tienen que poner en buen recaudo o hacer una provisión para evitar el incumplimiento de obligaciones y el default, guardan una provisión. Entonces, por ejemplo, en el caso de una calificación normal es el 1%, CPP 5%. Pero no quieren arriesgar con aquellos clientes que tienen calificación diferente a CPP. Ya. Respecto a la antigüedad de negocio, acá sí tengo que darles una noticia. No existe financiamiento para aquellas personas que recién van a iniciar un negocio. Para abrir un negocio no existe financiamiento. Ahí tendré que buscar como opciones probablemente Cofide, que tiene algunos programas para los emprendedores, porque Cofide es una banca de segundo piso, pero los bancos, cajas financieras, pymes, no tienen un programa para iniciar un negocio, o sea, porque es prácticamente como iniciar un proyecto de inversión, ¿ya? Solamente son para empresas en marcha. Y la antigüedad del negocio va a depender de tanto del producto, de la forma societaria y el tipo de empresa. Me explico mejor. Si es capital de trabajo, como es menos riesgoso, probablemente te pidan, algunas instituciones te piden 6 meses de antigüedad en el negocio. Otros te dicen, oye, pero si eres persona jurídica, te pido 12 meses. Oye, pero si quieres un crédito de activo fijo, como es más riesgoso y largo plazo, la antigüedad mínima son 18 meses, ¿no? Entonces va a depender mucho del tipo de empresa, si es microempresa, pequeña empresa o mediana empresa. Por ejemplo, una mediana empresa que tiene endeudamiento más de 300.000, no le vas a pedir 6 meses, le vas a pedir 18 meses como mínimo de antigüedad en el negocio, ¿no? Tiene que ser una empresa ya consolidada. Entonces, pero estos plazos, o perdón, estos meses de antigüedad en el negocio, depende de cada institución financiera. Generalmente las cajas y mi banco, por ejemplo, pide 6 meses de antigüedad en el negocio, ¿no? Para créditos exclusivos se pide 6 meses. Pero como les digo, todo depende del producto, de la forma societaria y del tipo de empresa. La edad, acá también hay edades variadas, ¿ya? Por ejemplo, yo les comento, en mi banco es prácticamente 18 años, ¿no? De 18 años para adelante. 21 años lo piden algunas instituciones, por ejemplo, veo que el BCP pide 21 años, 23 años lo pide el Continental, Interbank lo pide 25 años. La Caja también pide 21 años, la Caja de Arequipa pide 21 años. Ahora, ustedes dirán, pero ¿por qué nos restringen con la edad, no? ¿Por qué uno que tiene 22 años, 23 años, está empezando con el negocio, ha salido de la universidad, quiere emprender en una incubadora empresarial? Es por un tema de riesgo. Todas las instituciones de microfinanzas ya manejan el tema del scoring. Y del ratio de morosidad más alto se concentra en grupos de edades menores a 25 años. Por ejemplo, en Interbank, un cliente que solicitaba un crédito y tenía menos de 25 años salía rechazado automáticamente. Se pedía una excepción para poder levantar bajo las fortalezas del negocio, etc. Igualmente, en la caja, menos de 21 años no califican, sale rechazado automáticamente. Hay que pedir una excepción para poder atenderlo. Entonces, esta de las edades depende de cada institución financiera, pero más o menos se manejan rangos entre 18 y 25 años como edad mínima, ¿ya?
Y respecto a la edad máxima también hay rangos, ¿no? Algunos manejan 70 años, otros 71, otros hasta 75 años. Pero esos son los rangos promedio. ¿Por qué no más de 75 años? Porque ya hay problemas con el seguro de desgravamen. El seguro de desgravamen es un seguro que aplica en caso de que el cliente tenga una ocurrencia, fallecimiento, invalidez permanente, etcétera, se tiene que responder. Muy bien. Ahora, respecto a la documentación, ya también genérica. En documentos, vamos a dividirlo entre persona natural y persona jurídica. La persona natural debe presentar solamente el DNI, si es casado, titular y cónyuge, presenta un documento del negocio, cualquiera, si es, puede ser del RUC, puede ser sus boletas de compra de mercaderías, porque puede ser formal o informal, recuerden esa parte, y un documento de domicilio. Así, 3 documentos básicos. Les pueden pedir otros documentos en función del giro, o sea, qué actividad económica. Por ejemplo, el que tiene una botica, le voy a pedir registro de Digemit, para ver si está autorizado para vender medicamentos. El que vende alimentos preparados, lo de Digesa, si que realmente tiene la Dirección General de Salud, ¿no? El que vende, por ejemplo, gas, tengo que pedirle, pues, de Ocinermin, información, etcétera. Dependiendo de los giros, voy a pedir cierta documentación, ¿no? El que tiene, por ejemplo, servicio de taxi o servicio de transporte, le tendré que pedir, pues, el documento del LATU, ¿no? O le tengo que pedir, en este caso, su, CETAME, etcétera, etcétera. Son documentos adicionales que se piden, ¿no? El SOAT, etcétera. Y respecto a la persona jurídica, también pedimos el DNI del representante legal y de los accionistas. Acá sí es importante la vigencia de poderes. Recuerden que una persona jurídica tiene que tener poderes y facultades para contratar con el banco, y deben ser específicas. Por eso el doctor ya les había explicado en la minuta de constitución, dice quién es el representante legal, qué poderes y facultades tiene, para ver si puede contratar para un leasing, para una carta fianza, para un crédito de capital de trabajo en cuotas fijas, si puede dar en garantía una propiedad, o puede, tiene facultades para poder abrir y cerrar cuentas de ahorro, cuentas corrientes. Entonces, esto de acá sí tiene un costo. Normalmente las entidades cobran entre 20, 40 o 60 soles y te lo incluyen como parte del crédito. Te piden un reporte tributario, porque obviamente las personas jurídicas están a partir del régimen especial para adelante, entonces les pedimos un régimen tributario para que nos expliquen cómo está su formalidad, y un documento de propiedad pues a nombre de la persona jurídica o a nombre de cualquiera de los representantes. ¿Ya? O sea, estos son los requisitos básicos que se necesitan para poder acceder a un financiamiento. Ahora, la oferta crediticia, lo más interesante. No he puesto todos los bancos, ¿ya? Pero más o menos quiero que sepan, hay 16 bancos, y de los 16 bancos, bueno, a los alumnos que llevan conmigo el curso de microfinanzas ya les he explicado que en la SBS tenemos, por ejemplo, una información respecto a la participación de mercado, donde están, por ejemplo, ranking de créditos. Solamente les voy a mostrar esto a nivel de bancos, ¿sí? Ahí están los 8 tipos de créditos: los créditos corporativos, los créditos a las grandes empresas, créditos a medianas empresas, que es nuestro mercado objetivo. Por ejemplo, en créditos a las medianas empresas, el banco que lidera en la participación de mercado es el BCP, Bienestar Continental, Scotia e Interbank, ¿sí? Luego, los que dan créditos a pequeñas empresas que tienen endeudamiento más de 20.000 hasta 300.000, el banco líder es Mi Banco, ¿no? Ahí está Mi Banco. Luego le sigue el BCP, Continental, Scotia, Interbank. Y en microempresa, ahí está Mi Banco liderando con el 84% de participación. Le sigue el BCP, Scotiabank, Pichincha. Así como existe tanto de bancos, también existe la participación para financieras, existe para cajas municipales, para cajas rurales y para las pymes, ¿de acuerdo? Hay participación de mercado. ¿Esto dónde está la información? En la SBS. Entonces, lo que yo he hecho es hacer un resumen de las principales entidades que ofertan este tipo de créditos. Por ejemplo, a nivel de bancos, de los 16 bancos, hay 9 bancos que dan crédito a la micro, pequeña y mediana empresa, y son especializados. Está Mi Banco, el BCP, el Scotiabank, Continental, Interbank y el Banco Pichincha. Antes, el Pichincha era conocido como el banco, banco financiero, ¿no? El banco financiero. Luego, a nivel de financieras, la líder en las financieras es Compartamos Financiera. Los van a ver, ustedes utilizan unos politos o unas casacas de unos pescaditos amarillos.
créditos de programa confidencial, y Credit Scotia, ¿no? Credit Scotia que viene de microempresas, solamente está dando créditos de consumo. Entonces, es una gran oportunidad para todas las entidades de comprar deuda de Credit Scotia, ¿sí? Luego tenemos Caja Arequipa, a nivel de cajas, la que lidera es Caja Arequipa, han escuchado Huancayo, Caja Piura, que ha sacado una propaganda muy interesante, y Caja Cusco. En cajas tenemos 12 cajas, y las 12 cajas dan créditos, pero estos son los más importantes. Y en cajas rurales está Caja Raíz, la más importante, ¿no? Está también Caja Los Andes, que también tiene buena participación. En el PYMES tenemos acceso crediticio, pero más enfocado a créditos vehiculares, ¿ya? Créditos vehiculares. Tenemos la de Santa Fe. Entonces, a la página web y revisar el tarifario. La TCEA. O sea, hay que ver, aparte de la tasa que te cobran, qué tipo de seguros te están cobrando. Y eso es parte de la TCEA. Más o menos para que tengan una idea, jóvenes. El producto estrella del BCP es el CUI mágico, ¿no? La tarjeta Solución Negocios. Un producto muy interesante, pero caro. Promedio de tasa, 25%. Mi banco también ha sacado su línea, tasa 22% por promedio. Scotiabank, tasa 23% por promedio. Continental y Interbank son las entidades que cobran la tasa más baja a nivel de pequeña y mediana empresa, pero no hay micro. Si ustedes quieren hablar de montos menores a 20.000 soles, olvídense de los bancos, vayan a las financieras o vayan a las cajas municipales, porque las financieras y cajas municipales son especialistas en lo que es microempresas. Si ven pequeña o mediana empresa, vayan a los bancos y acá están las tasas más competitivas. ¿De acuerdo? Y para eso les digo, revisen su tarifario. Pero ojo, el tarifario solamente es un saludo a la bandera, porque al final va a depender, normalmente se negocian las tasas, y las tasas se negocian en función al perfil del cliente. Y en un momento les voy a explicar de qué depende que tengas una tasa alta o una tasa baja en una institución financiera. ¿Ya? Y obviamente si que estás con créditos vinculados al sector agro, está la Caja Rural Raíz. Rápidamente les voy a mostrar cuál es la metodología que utilizan los bancos para poder evaluar, para ver si calificas o no para un crédito. Aparte de los requisitos y la documentación, lo que las entidades buscan primero es la voluntad de pago, luego ven la capacidad de pago. ¿Cómo evalúa la voluntad de pago? Referencias. Tiene una metodología para identificar referencias personales, referencias de tus clientes y referencias de tus proveedores. Si pagas bien a tus proveedores y no tienes protestos, porque no eres moroso con tus proveedores, tienes luz verde. Igual si tienes buenas referencias de tus clientes. ¿De acuerdo? Si tienes mala referencia con proveedores y tienes protestos sin regularizar, vamos a pedirte que lo regularices. Si no lo regularizas, no calificas. Así de fácil. Y en las centrales de riesgos, la SBS, vende información a Sentinel, Equifax, Certicom, Riesgo Cero, etc. Se consulta. ¿Y qué te van a consultar en la central externa de riesgo? Tu historial crediticio. ¿Con qué entidades tienes deuda? Cómo ha sido tu calificación en los 12, 24, 36 últimos meses, cuál ha sido tu endeudamiento pico, si has tenido deudas reprogramadas, refinanciadas, ¿no? Si tienes garantías, no tienes garantías, qué tipo de productos tienes, toda la información aparece ahí. Es más, aparece hasta tus deudas en SUNAT, y si estás en la lista de deudores, pensionarios, de estos deudores, no recuerdo el término, de aquellas personas que tienen que pasar una pensión alimenticia, deudores alimentarios, también no vas a calificar, ¿no? Si tienes protestos de pagarés, etc. Y las centrales de riesgo internas son las que cada institución financiera ha creado en función a tu calificación. Por ejemplo, te presentaste en una oficina de mi banco, de Magdalena, y te rechazaron el crédito. Luego te presentas a mi banco de Los Olivos, y te dice, señor, usted ya se ha presentado y ha sido rechazado su operación. Obviamente no te van a decir el motivo del rechazo, pero te van a decir que no calificas. Entonces, con esto se evalúa la voluntad de pago para conocer el historial crediticio del cliente. Y la capacidad de pago, obviamente, somos especialistas elaborando estados financieros. Si es una mediana empresa, te vamos a pedir los estados financieros.
Una pequeña lo vamos a construir juntos contigo. Y si eres una microempresa, lo vamos a elaborar nosotros. ¿Qué vamos a elaborar? En base a entrevistas y encuestas, vamos a elaborar el estado de resultados y vamos a conocer cuál es la rentabilidad de tu negocio y cuál es el excedente familiar, tu capacidad de endeudamiento mensual o tu resultado neto, para saber si tienes capacidad de pagar tus obligaciones y el nuevo préstamo. Y analizamos también tu balance general, lo elaboramos. ¿Qué analizamos ahí? Si tienes liquidez, o sea, liquidez a corto plazo, liquidez a largo plazo, que es la solvencia, y tu ratio de endeudamiento. Y en base a eso construimos unos indicadores, como por ejemplo, no están acá los indicadores, pero construimos, por ejemplo, la rentabilidad de las ventas, la rentabilidad del patrimonio, la rentabilidad de los activos, la rentabilidad del capital de trabajo, el ratio deuda-patrimonio, y lo más importante, que tu ratio cuota sobre excedente. O sea, por ejemplo, si tu cuota sobre excedente debería ser máximo el 90%, ¿ya? 90%. Significa que si tu cuota es de 1.000 soles, debes tener prácticamente en excedente, o vamos a poner así, si tu excedente familiar, o sea, tu resultado de todos tus ingresos y gastos es de 1.000 soles, lo máximo que te puedes endeudar es en una cuota de 900 soles, o sea, el 90% del excedente. ¿De acuerdo? Y tu endeudamiento no debe ser mayor a 1.2 veces el patrimonio, por lo general. Interbank te acepta hasta 1.5, el BCP también, pero la caja te acepta 1, ¿no? No te acepta más del 100%. Ahora, ¿de qué depende que tengas una buena tasa de interés, que tengas una oferta crediticia, que te busquen, te llamen por teléfono, etcétera? Depende del scoring, ¿ya? Y acá les explico un poco. Todos los bancos han segmentado, bancos, financieras, cajas, han segmentado a sus clientes, porque ya los conocen, ya tienen historia crediticia, en base a una herramienta estadística denominada scoring. Con el scoring han segmentado la cartera. Y quiero que entiendan que hay 3 tipos de scoring. El score buró, el score de originación o selección y el score de comportamiento. Todas las personas, sin excepción, que tienen un código de la SBS porque han tenido un tipo de endeudamiento o consulta en la SBS, tienen un score buró. El score buró te puede decir, oye, ¿sabes qué? El cliente está pagando bien a nivel del sistema financiero. Y esta tu calificación es a nivel del sistema financiero. Puede ser muy buena. Pero ya este cliente que tiene una calificación muy buena a nivel del sistema financiero, tú lo evalúas y es cliente nuevo, entras con un scoring de selección, o sea, con variables, y de acuerdo a esas variables, puedes decir, oye, aquí el cliente no era bueno. Es bueno para el sistema financiero, pero no es bueno para mi institución financiera. Pero tal vez para mi banco, para el BCP o para el Scotia sí sea bueno, pero para la caja no sea bueno. Y puede salir un P que procede, puede aparecer una R rechazado o una O de observado. Entonces, según eso se analiza el caso. Y también existe un scoring de comportamiento, pero ya para clientes que son recurrentes, o sea, los que ya tienen experiencia crediticia en el sistema. Entonces también te puede decir, oye, riesgo alto, bajo, etc. Pero en función a estos scoring jóvenes, aparte de segmentar la cartera, se determinan este tipo de riesgos. Puede ser el caso riesgo muy bajo, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo medio alto o riesgo muy alto. Todas las campañas y las ofertas crediticias y las tasas más bajas salen para los clientes que están acá, en el riesgo muy bajo o riesgo medio bajo. Líneas de crédito, ofertas de tasas y condiciones favorables. ¿Por qué? Porque acá te van a cobrar una tasa ajustada al riesgo, que es el famoso RORAC, o la RAR, ¿no? La calculadora RAR, rentabilidad ajustada al riesgo. O sea, cuanto menos riesgo tengas, una menor tasa. Mayor riesgo, más tasa. ¿De acuerdo? Otro tipo de segmentaciones que tienen, por ejemplo, mi banco segmenta a sus clientes con tácticos y pymes. Compartamos A, B, C, D. A, por ejemplo, es riesgo muy bajo. Caja Arequipa, por ejemplo, segmenta desde nuevos sin experiencia hasta premium. Sin experiencia, nuevos con experiencia, preferente A, preferente B, preferente C, preferente exclusivo y hasta premium. Entonces, obviamente, estos clientes que tienen mayores calificaciones tienen tasas y ofertas de campaña muy buenas. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como los bancos te miran para segmentar la cartera y para darte un crédito en mejores condiciones. ¿Sí? Creo que me excedí el tiempo, pero en todo caso estoy a su disposición para las preguntas que consideren pertinentes. Muchas gracias, Valeria.